Profesora descubrió que su alumno autista de 12 años era su hijo biológico. Cuando la jueza preguntó a Carmen Ruiz si estaba preparada para oír los resultados de la prueba de ADN, ella vaciló. Durante 3 segundos eternos, el niño de 12 años a su lado balanceaba las manos nerviosamente. Todos en la sala sabían que aquellos resultados no eran sobre una simple disputa de custodia. Eran sobre una mentira que duraba 12 años. El olor a cera para muebles impregnaba el juzgado. Las sillas de madera oscura crujían bajo el peso de la tensión. Carmen sentía el sudor frío bajando por su espalda, manchando la blusa azul sencilla que había elegido para parecer humilde. Hugo tamborileaba los dedos con el ritmo que siempre adoptaba cuando estaba ansioso. La abogada, la señora Amanda, respiraba pesadamente a su lado. Marcos observaba todo en un silencio mortal, con los puños cerrados sobre la mesa de caoba pulida. La voz de la jueza cortó el aire como una cuchilla. Los resultados confirman. Hugo es hijo biológico de la demandante. Carmen no estaba allí como la profesora dedicada. No estaba allí solo defendiendo a un alumno especial. Estaba allí porque había descubierto que el hombre con el que dormía desde hacía 15 años le había robado a su propio hijo. Marcos se levantó bruscamente, derribando la silla, porque sabía que otros secretos estaban a punto de salir. Hugo empezó a balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, porque sentía el caos emocional a su alrededor, pero no conseguía procesar completamente el significado. Laura, la mejor amiga de Carmen, se cubrió el rostro con las manos, porque ella había albergado sospechas durante años y ahora veía la confirmación de sus peores temores. Pero esta historia no comenzó allí, en aquella fría mañana de martes, en los juzgados de Plaza de Castilla. Comenzó 12 años atrás, cuando 2 bebés nacieron la misma madrugada en el Hospital Clínico San Carlos y alguien decidió que el destino de 2 familias necesitaba ser alterado. La verdad tenía capas que Carmen ni siquiera imaginaba que existían. Para entender cómo Carmen llegó a aquel momento imposible, necesitas conocer 3 historias entrelazadas. La historia de hace 12 años, cuando todo empezó en la maternidad. La historia de hace 6 meses, cuando surgieron las primeras sospechas. Y la historia de hace una semana, cuando la verdad finalmente explotó. Todo comenzó en una lluviosa mañana de septiembre. Si quieres saber exactamente qué ocurre después de esto, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Miles de mujeres ya forman parte de esta comunidad. No te quedes fuera. 6 meses antes de aquel día en el tribunal, Carmen Ruiz se despertaba cada mañana a las 5:30. Su modesto piso, en el barrio de Malasaña, solo tenía 2 habitaciones, pero estaba siempre impecable. A sus 38 años, cargaba con las marcas sutiles de la vida, algunas arrugas alrededor de sus ojos castaños, el pelo castaño recogido en un moño práctico, y una postura erguida que revelaba determinación. Sus manos, siempre cuidadosas, mostraban pequeños callos de tanto escribir informes y actividades adaptadas. Carmen era conocida por todos como la profesora que nunca se daba por vencida con ningún niño. Paciente más allá de cualquier medida normal, tenía una cualidad rara. Veía potencial donde otros solo veían limitaciones. Pero esa misma bondad a veces la cegaba ante las señales peligrosas. Confiaba demasiado, perdonaba demasiado rápido y siempre creía que la gente tenía buenas intenciones. Era un defecto que le costaría caro. Durante años, Carmen llevó una herida invisible. Tras el nacimiento de Pablo, los médicos confirmaron su mayor dolor. Nunca más podría volver a quedarse embarazada. La cesárea de emergencia había dañado irreversiblemente su útero. Construyó altos muros emocionales alrededor de esa pérdida, sin hablar nunca de ello, ni siquiera con Laura. El sueño de ser madre de varios hijos murió en aquella mesa de operaciones 12 años atrás.
Su deseo más profundo, guardado en el fondo de su corazón, era sentir de nuevo aquella conexión inexplicable entre madre e hijo. En el cajón de la cómoda, escondido bajo pañuelos, guardaba el primer patuco de bebé que había comprado para Pablo. Era su símbolo secreto de esperanza, de que un día, de alguna forma, volvería a experimentar el amor maternal en su plenitud. Fue una mañana de marzo cuando Carmen conoció a Hugo por primera vez. El niño de 12 años había sido transferido a su clase especial en el Liceo San Jorge. Cuando entró en el aula, arrastrando los pies y evitando el contacto visual, algo se removió en el pecho de Carmen. Hugo tenía el pelo castaño revuelto, ojos grandes y expresivos, y una forma peculiar de mover las manos cuando se ponía nervioso. Se sentó en el último pupitre y empezó a ordenar sus lápices por tamaño, repitiendo el movimiento varias veces. «Hugo», dijo Carmen suavemente, acercándose despacio. «¿Te gusta dibujar?» Él no respondió, pero sus hombros se relajaron ligeramente. Carmen cogió una hoja en blanco y la puso delante de él. «Puedes dibujar lo que quieras. Aquí no hay nada bien o mal». Por primera vez, Hugo la miró directamente. Durante 3 segundos, pero fueron 3 segundos que lo cambiaron todo. Carmen sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una conexión instantánea e inexplicable. Durante la semana siguiente, Carmen desarrolló una rutina especial con Hugo. Llegaba 15 minutos antes cada mañana para preparar actividades adaptadas específicamente para él. «Hugo», le dijo un jueves, «eres muy especial. Yo voy a cuidar de ti aquí en el colegio, ¿vale?» Hugo no respondió verbalmente, pero asintió levemente con la cabeza. «Te prometo que siempre te protegeré», continuó Carmen, poniendo su mano gentilmente sobre el hombro de él. «Nunca vas a estar solo mientras yo esté aquí». El Liceo San Jorge ocupaba un edificio de 3 plantas en el corazón del barrio de Salamanca. Las aulas tenían suelo de madera que crujía suavemente cuando los alumnos caminaban. El olor característico a tiza, mezclado con productos de limpieza, impregnaba los pasillos. Grandes ventanales dejaban entrar abundante luz natural, creando reflejos dorados en las paredes pintadas de azul claro. El patio interior tenía jardines bien cuidados donde los niños jugaban durante el recreo, y el sonido constante de risas resonaba por los pasillos. La jerarquía social del colegio era compleja y a veces cruel. Padres ricos influían en las decisiones administrativas a través de generosas donaciones. Los profesores competían por reconocimiento y mejores puestos. Los alumnos eran categorizados no solo por su rendimiento académico, sino por el estatus socioeconómico de sus familias. Carmen, con su modesto sueldo de profesora de apoyo, estaba en la base de esa pirámide, pero eso nunca la intimidó. Las reglas no escritas de ese mundo incluían nunca cuestionar públicamente las decisiones de la dirección, mantener siempre una apariencia impecable durante los eventos escolares y comprender que ciertas familias tenían privilegios especiales. Carmen seguía esas reglas por necesidad, pero internamente luchaba contra un sistema que priorizaba el dinero sobre el bienestar de los niños. Ella encajaba en ese mundo como una pieza desencajada de un rompecabezas. Las primeras señales de que algo iba mal empezaron sutilmente. Carmen notó que Hugo siempre llegaba tarde los lunes y su mochila frecuentemente venía con la cremallera rota o las correas dañadas. Cuando le preguntaba sobre ello, él se agitaba y empezaba a balancear las manos compulsivamente. «¿Está todo bien en casa, Hugo?», le preguntó una mañana. Él solo señaló un dibujo que había hecho, una casa con ventanas cerradas y ninguna puerta visible. En la sala de profesores, Carmen empezó a oír comentarios extraños sobre la familia de Hugo. «Ese chico tiene suerte de tener un padrastro tan dedicado», comentó la profesora de lengua, Vera. «Marcos Torres es un hombre admirable, asumiendo a un niño que no es suyo». Carmen frunció el ceño.
padrastro. Ella siempre había asumido que Marcos era el padre biológico de Hugo. ¿Cómo que padrastro?, preguntó. Vera pareció sorprendida. ¿No lo sabías? Hugo fue adoptado cuando era bebé. Marcos se casó con la madre biológica después. La última tarde de paz que Carmen recordaba ocurrió un jueves de abril. Había preparado la cena para Marcos y Pablo. Lasaña, el plato favorito de la familia. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla. Velas encendidas creaban un ambiente acogedor. Pablo, ahora con 12 años, contaba animadamente sobre su día en el instituto. Marcos parecía relajado, sonriendo mientras servía vino. ¿Estás contenta en el trabajo?, le preguntó a Carmen. Mucho, respondió ella, sin imaginar que su felicidad estaba construida sobre una mentira terrible que pronto se desmoronaría por completo. Fue precisamente esa dedicación maternal natural la que llevaría a Carmen, semanas después, a tomar la decisión más peligrosa de su vida. 2 semanas después de aquella conversación en la sala de profesores, Carmen recibió una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Era martes, 8 de la noche, cuando su móvil sonó mostrando un número desconocido. «Carmen Ruiz», la voz femenina tembló. «Mi nombre es doctora Elena. Trabajé en el Hospital Clínico San Carlos hace 12 años. Necesito hablar con usted, urgentemente». Carmen se sentó al borde de la cama. ¿Sobre qué? La doctora respiró hondo. Sobre los bebés que nacieron en septiembre de 2013, sobre lo que hizo su marido. El corazón de Carmen se aceleró violentamente. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. ¿Qué bebés? ¿De qué está hablando? La voz de la doctora Elena salió en un susurro desesperado. Hugo no es hijo adoptado, es su hijo biológico. Marcos cambió a los bebés en la maternidad. Me amenazaron para que guardara silencio todos estos años, pero no aguanto más. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las náuseas subieron por su garganta. «Eso es una locura», susurró. «¿Por qué haría algo así?» La respuesta llegó cortante como un cristal, porque Hugo nació con autismo y Marcos no aceptaba tener un hijo imperfecto. Durante toda aquella noche, Carmen no pudo dormir. Tumbada al lado de Marcos, observaba al hombre que creía conocer. Él roncaba suavemente, completamente en paz, mientras la vida de ella se desmoronaba. 1000 preguntas explotaban en su mente. ¿Cómo consiguió hacerlo? ¿Cuántas personas estaban involucradas? ¿Sabía Pablo algo? ¿Y Hugo, su Hugo, era realmente su hijo? La posibilidad era simultáneamente imposible y perfectamente lógica. Aquella conexión inexplicable que había sentido en el primer encuentro, el parecido físico que nunca había notado conscientemente, la forma en que Hugo respondía mejor a ella que a cualquier otro profesor. A la mañana siguiente, Carmen se citó con la doctora Elena en una cafetería discreta en la zona oeste de Madrid. La doctora apareció delgada, envejecida, con profundas ojeras. «Guardé pruebas», dijo Elena, empujando un sobre marrón por la mesa. «Documentos, historiales hospitalarios alterados, correos electrónicos intercambiados con Marcos». Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de las pulseras de identificación de los bebés, informes médicos con tachaduras visibles y capturas de pantalla de conversaciones que mostraban claramente la conspiración. «¿Por qué aceptó?», preguntó Carmen, con la voz cargada de ira contenida. Elena empezó a llorar silenciosamente. «Me amenazó. Dijo que destruiría mi carrera, que inventaría acusaciones de negligencia médica. Acababa de licenciarme, tenía deudas enormes de la universidad. Fui cobarde y estaba desesperada». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero cuando supe que usted era la profesora de Hugo, que se habían encontrado sin saber la verdad, no pude seguir viviendo con esto. Usted merece saberlo. Hugo merece conocer a su verdadera madre». Carmen se enfrentó a Marcos esa misma noche.
Esperó a que Pablo se durmiera antes de entrar en el despacho donde él trabajaba. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta. Marcos ni siquiera levantó los ojos del ordenador. «Ahora no, Carmen. Tengo informes que terminar». Ella arrojó las fotos sobre el escritorio. «Ahora, Marcos». Él finalmente levantó la vista. La sangre huyó de su rostro cuando vio los documentos del hospital. Durante 5 segundos completos, solo un silencio pesado llenó el ambiente. «¿Quién te ha dado esto?» Su voz salió baja y peligrosa. «Eso no importa», respondió Carmen, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «¿Es verdad? ¿Cambiaste a nuestros bebés?» Marcos se levantó lentamente. «No lo entiendes. Hugo es defectuoso. No podía aceptar un hijo así, no después de todo lo que he construido, de la familia que mis padres esperaban que tuviera». Carmen sintió que el asco le subía por la garganta. «¿Defectuoso? Es un niño, nuestro hijo». Marcos golpeó la mesa con la mano. «Él no era el hijo que yo quería». El intento inicial de Carmen de resolver aquello discretamente fracasó estrepitosamente. Buscó a la directora del colegio, la doctora Patricia, esperando apoyo institucional. «Necesito su ayuda», dijo Carmen, explicando toda la situación. La directora escuchó en silencio, con el rostro cada vez más cerrado. «Carmen», dijo finalmente, «esas son acusaciones muy graves. Marcos Torres es uno de nuestros mayores donantes. ¿Está usted absolutamente segura de esto?» La incredulidad en su tono de voz era clara. «Tengo pruebas», insistió Carmen mostrando los documentos. Patricia apenas los miró. «Esto debe tratarse en los juzgados, no aquí. Y mientras tanto, le sugiero que mantenga la distancia profesional con Hugo». 2 días después, todo escaló violentamente. Marcos apareció en el colegio con su abogado particular, el doctor Raúl Ferreira, uno de los penalistas más caros de Madrid. Se reunieron con la dirección en una sesión a puerta cerrada. Carmen no fue invitada. Cuando finalmente la llamaron, encontró a Marcos sentado cómodamente, sonriendo con confianza. «Carmen», empezó el doctor Raúl con voz aterciopelada, «mi cliente está muy preocupado por su estado mental. Cree que está sufriendo un colapso nervioso, creando fantasías sobre eventos que nunca ocurrieron». «¿Fantasías?», Carmen casi gritó. «Tengo documentos, tengo testigos». Marcos finalmente habló, con voz calmada y controlada. «Tienes papeles que cualquiera podría haber falsificado y una doctora desempleada con historial de problemas psiquiátricos. ¿A quién crees que va a creer la gente?». Fue en ese momento cuando Carmen se dio cuenta de la magnitud del poder al que se enfrentaba. Marcos tenía dinero, conexiones y años de reputación construida. Ella solo tenía la verdad, y eso parecía peligrosamente insuficiente. La situación empeoró cuando apareció la enfermera Vera. Carmen había descubierto, a través de los documentos, que Vera también estaba implicada en el cambio de los bebés. Se citó con la enfermera en un aparcamiento vacío. «Necesitas testificar», le imploró Carmen. «Necesitas confirmar lo que hizo Marcos». Vera miró a su alrededor nerviosamente. «No puedo. Me paga para que me calle, y me prometió consecuencias si hablaba». Carmen la agarró del brazo. «Un niño está sufriendo. Mi hijo creció lejos de mí». Vera se soltó bruscamente. «¿Y mi hijo? ¿Quién va a alimentar a mi hijo si lo pierdo todo?». Fue entonces cuando Carmen descubrió un detalle crucial. Hablando con Laura sobre toda la situación, su amiga mencionó casualmente: «Pero espera, si Marcos cambió a los bebés, ¿quién es la madre del otro bebé? ¿De Pablo?». Carmen se congeló. Había estado tan centrada en Hugo que no había pensado en ello. Si Pablo no era su hijo biológico, ¿de quién era? La respuesta llegó a través de más investigación en los documentos. Otra mujer había dado a luz la misma noche, pero había muerto durante el parto. Su bebé se quedó sin familia.
Marcos vio una oportunidad perfecta. Carmen tuvo su primera pequeña victoria cuando consiguió acceder a los registros de ADN del hospital a través de una orden judicial preliminar. La jueza responsable del caso, sensibilizada por la historia, autorizó las pruebas de paternidad para todos los implicados. Los resultados estarán listos en una semana, le informó su abogada Amanda. Si confirman sus sospechas, tendremos una base sólida para un proceso penal contra Marcos. Carmen abrazó a Hugo esa tarde, después de clase. El niño permitió el abrazo durante exactamente 4 segundos antes de apartarse. Pero fueron 4 segundos de esperanza pura. El primer giro dramático ocurrió un viernes lluvioso. Carmen estaba en casa cuando recibió una llamada frenética de Laura. «Pon la televisión, rápido, Canal 5». Carmen obedeció y sintió que se le helaba la sangre. Un vídeo estaba pasando en bucle en el telediario. Imágenes de cámaras de seguridad del Hospital Clínico San Carlos de hacía 12 años. Aunque granuladas, mostraban claramente a Marcos conversando intensamente con la doctora Elena cerca del nido de bebés. La fecha y hora en la esquina de la pantalla lo confirmaban, 2 horas después del nacimiento de los bebés. El reportero narraba dramáticamente sobre un posible escándalo que involucra a un rico empresario y un cambio de bebés en una maternidad de élite. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Los grupos de padres en las redes sociales explotaron con teorías e indignación. El hashtag Justicia para Carmen empezó a ser trending topic nacional. Los padres del Liceo San Jorge llamaban incesantemente a la dirección exigiendo explicaciones. Los periodistas acamparon frente a la casa de Marcos y el colegio. Carmen se vio en el centro de un huracán mediático que no había pedido ni esperado. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras y complejas. La dirección del colegio, bajo una intensa presión pública, puso a Carmen en excedencia administrativa hasta que la situación se resuelva. Marcos contrató a todo un equipo de relaciones públicas para hacer control de daños, difundiendo narrativas alternativas y cuestionando la autenticidad del vídeo. Hugo empezó a tener crisis más frecuentes, sintiendo el caos a su alrededor sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Y Pablo, su Pablo, finalmente descubrió la verdad de la peor forma posible, a través de comentarios crueles de compañeros en el instituto. Pero lo que Carmen no sabía era que Marcos ya estaba preparando su contraataque más devastador, y en las próximas 2 semanas todo lo que conocía se desmoronaría de formas que jamás imaginó posibles. La enfermera Vera finalmente rompió su silencio un domingo por la mañana. Apareció en la puerta del piso de Carmen, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo una carpeta amarillenta. «No puedo más», dijo con voz quebrada. «Mi hija me preguntó ayer si era una criminal. Lo vio en internet». Carmen la invitó a entrar, preparando café mientras Vera desahogaba años de culpa guardada. «Marcos me pagó 30.000 euros en aquella época. Era más dinero del que había visto en mi vida». Vera reveló detalles que nadie más conocía. «Había una tercera persona implicada», dijo temblando. «El doctor Mario Augusto, el jefe de maternidad. Él falsificó los documentos oficiales a cambio de una donación anónima de 150.000 euros para la reforma del hospital». Carmen anotaba cada palabra frenéticamente. «¿Y la madre biológica de Pablo realmente murió en el parto?». Vera negó con la cabeza. «Claudia Santos, 22 años. No tenía familia, no tenía a nadie. Marcos vio en ella la oportunidad perfecta, un bebé sin nadie que hiciera preguntas». La carpeta que Vera trajo contenía fotografías que ella había tomado en secreto en la maternidad, incluyendo una imagen clara de Marcos sosteniendo a Hugo, recién nacido, con una expresión de visible disgusto. «Sabía que algún día necesitaría estas pruebas», confesó Vera. «Guardé todos estos años sabiendo que Marcos podría destruirme si hablaba.
pero también sabiendo que si algún día la verdad salía a la luz, necesitaría protegerme. Carmen sostuvo la fotografía con manos temblorosas. Allí estaba su hijo, minutos después de nacer, siendo rechazado por su propio padre. Después de que Vera se fuera, Carmen finalmente se permitió romperse por completo. 12 años de vida basados en una mentira. 12 años amando a un hijo que no era biológicamente suyo, mientras su verdadero hijo crecía lejos de ella, sufriendo por no entender por qué no encajaba en la familia. Carmen se encerró en el baño y lloró durante horas, un llanto visceral que venía de las profundidades de su alma. Era dolor, rabia, traición y luto mezclados en una agonía indescriptible. Cuando finalmente consiguió parar, su rostro estaba hinchado y los ojos rojos como si la hubieran agredido físicamente. Grabó un monólogo confesional en el móvil esa noche, necesitando exteriorizar los sentimientos que la estaban consumiendo. «Siempre supe que había algo diferente en mí como madre», susurró a la cámara. «Siempre sentí que faltaba una pieza. Pablo era un niño dulce, obediente, pero nunca tuve con él esa conexión instintiva que otras madres describían. Me culpaba, creía que era un defecto mío. Ahora lo entiendo. Mi corazón materno siempre supo la verdad, incluso cuando mi mente no lo sabía». Laura llegó una hora después y encontró a Carmen todavía grabando, hablando al vacío sobre años de culpa y cuestionamientos internos. Laura abrazó a su amiga y le ofreció una perspectiva que Carmen necesitaba oír. «No has perdido 12 años», dijo suavemente. «Has salvado a Hugo. Si no fuera por tu instinto maternal, tu dedicación natural, él podría haber sufrido mucho más. Fuiste puesta en su vida exactamente cuando él te necesitaba». Carmen miró a su amiga a través de las lágrimas. «Pero le fallé a Pablo también. Creció sintiendo que algo estaba mal y ahora lo ha descubierto de la peor forma posible». Laura cogió las manos de Carmen. «Pablo sabe que lo has querido de la mejor forma que has podido. El amor verdadero no necesita ADN». 3 días después, Carmen decidió conocer mejor el pasado de Marcos. Contrató a un investigador privado, Roberto Silva, especializado en delitos financieros. Lo que descubrió reveló a un hombre aún más perturbado de lo que imaginaba. Marcos había crecido en una familia donde las apariencias lo eran todo. Su padre, un empresario conservador y cruel, había rechazado públicamente a un sobrino con síndrome de Down, cortando completamente los lazos familiares. «La gente como nosotros no puede permitirse tener imperfecciones». Era una frase que Marcos repitió varias veces en conversaciones grabadas secretamente por empleados descontentos. El investigador reveló que la obsesión de Marcos por la perfección venía de traumas profundos de la infancia. Había sido constantemente humillado por su padre por cualquier señal de debilidad, desarrollando una necesidad patológica de controlar su imagen pública. «Cuando Hugo nació con claras señales de autismo», explicó Roberto, «Marcos lo vio como un fallo personal, como una prueba de que no era el hombre perfecto que siempre intentó ser». Carmen empezó a entender que, aunque eso no justificaba sus acciones, Marcos era también una víctima de un sistema familiar tóxico que valoraba la apariencia sobre la humanidad. Pero la complejidad moral de la situación se hizo aún más evidente cuando Carmen descubrió algo impactante. Marcos había intentado genuinamente ser un buen padre para Pablo. Las investigaciones mostraron que había invertido enormes cantidades en educación, terapia y oportunidades para Pablo, intentando compensar la culpa de lo que había hecho. «Él quiere a Pablo de verdad», dijo Roberto, «a su forma distorsionada, pero lo quiere, y tiene un miedo genuino de perderlo». Carmen se dio cuenta de que Marcos tenía sus propias heridas, sus propios miedos, y que tal vez había tomado una decisión terrible motivado por la desesperación, no solo por crueldad. Mientras tanto, el caso adquiría dimensiones nacionales.
Programas de televisión debatían la ética en la maternidad, expertos discutían los derechos parentales y grupos de apoyo a familias de autistas se movilizaron en defensa de Carmen y Hugo. Justicia para Hugo se convirtió en un movimiento nacional, con miles de personas compartiendo sus propias historias de discriminación contra niños especiales. La presión pública sobre Marcos aumentó exponencialmente y su empresa empezó a perder contratos importantes debido a la asociación negativa. Los grupos de madres en las redes sociales se dividieron en facciones. Algunas defendían a Carmen incondicionalmente. Otras cuestionaban por qué no había notado señales antes, y un tercer grupo debatía si Marcos podría haber estado motivado por un amor genuino por ambos hijos, aunque fuera de forma equivocada. Las discusiones se volvieron tan intensas que varias amistades de larga data terminaron, y el caso se convirtió en una prueba de carácter que dividía a familias enteras. Carmen empezó a recibir mensajes crueles online. ¿Qué clase de madre no reconoce a su propio hijo?, preguntaba un comentario. «Eres tan interesada como él», acusaba otro. «Si fueras una madre de verdad, habrías sentido la diferencia». Cada mensaje era una puñalada en el corazón ya herido de Carmen. Dejó de leer los comentarios, pero Laura seguía monitorizando y denunciando los más agresivos a las plataformas y autoridades. El dolor de ser juzgada públicamente por una situación que no había creado era casi insoportable. La situación con Pablo se volvió críticamente delicada. Después de descubrir la verdad, se cerró por completo, negándose a hablar con Carmen o Marcos. Pasó días encerrado en su habitación, saliendo solo para ir al instituto, donde era constantemente abordado por compañeros curiosos y periodistas disfrazados. Una mañana, Carmen encontró una carta suya sobre la mesa de la cocina. «Siempre supe que algo estaba mal. Ahora sé que era yo. No soy hijo de nadie. Solo soy un error que ocurrió». Carmen corrió a su habitación, pero Pablo había salido por la ventana y desapareció durante 8 horas, siendo encontrado por la policía durmiendo en un parque público. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Hugo empezó a hablar más. No mucho, pero frases cortas dirigidas específicamente a Carmen. «Profe Carmen buena», dijo una mañana. «A Hugo le gusta profe Carmen». Y una tarde, «¿Profe Carmen es mamá?». Carmen se quedó sin palabras. Se agachó a su altura y respondió suavemente. «¿Te gustaría que lo fuera?». Hugo la miró directamente a los ojos durante 5 segundos completos, una eternidad para él, y asintió levemente con la cabeza. Aquel momento le dio a Carmen una fuerza que no sabía que aún poseía. Pero la complicación inesperada llegó cuando una cuarta persona entró en la historia. Juliana Santos, prima de Claudia, la madre biológica de Pablo que había muerto en el parto. Juliana apareció acompañada de un abogado, alegando que tenía derecho legal sobre Pablo, ya que era la pariente sanguínea más cercana de la madre verdadera. «Claudia me habló del embarazo antes de morir», dijo en una rueda de prensa improvisada. «Quería que yo cuidara del niño si algo le pasaba a ella». Carmen se enfrentó a un dilema moral devastador. Luchar por la custodia de Hugo, su hijo biológico, era claro y justificado. Pero Pablo había sido engañado de la misma forma que ella, había sido víctima de las manipulaciones de Marcos y ahora había una pariente biológica queriendo criarlo. ¿Sería justo luchar para mantener a Pablo lejos de su familia verdadera? ¿O sería un acto más de egoísmo, similar al que Marcos había cometido 12 años antes? La diferencia era que Carmen quería a Pablo genuinamente, pero ¿eso le daba más derechos que el ADN? Carmen intentó resolver la situación hablando directamente con Juliana, pero la reunión fue desastrosa. «Usted crió a mi sobrino sobre una mentira», la acusó Juliana. «Claudia murió sin saber que su hijo sería robado». Carmen intentó explicar que ella también había sido engañada, pero Juliana no quiso escuchar. Pablo merece conocer a su verdadera familia, su verdadera historia.
El niño estaba presente en la sala y lo oyó todo, sus ojos llenándose de lágrimas confusas. Más tarde, se encerró de nuevo en su habitación y Carmen oyó sollozos ahogados a través de la puerta. Los intentos de Carmen de resolver todo pacíficamente fracasaron por completo. Juliana presentó una demanda por la custodia de Pablo. Marcos contrató a los mejores abogados para mantener la custodia de los dos niños, alegando que Carmen era demasiado inestable para criar a ningún niño. La batalla judicial se convirtió en una guerra de 3 frentes, con cada parte luchando por diferentes combinaciones de custodia. Pablo y Hugo se convirtieron en trofeos en una disputa legal que ninguno de ellos entendía completamente, pero ambos sentían el peso emocional devastador. La situación empeoraba cada día. Carmen estaba perdiendo peso drásticamente, durmiendo solo 2 o 3 horas por noche. Pablo seguía alejándose emocionalmente. Hugo empezó a tener regresiones de comportamiento, volviendo a no hablar absolutamente nada. Marcos se volvió más agresivo y controlador, contratando seguridad privada para proteger a los niños de influencias negativas. Y Juliana movilizó a grupos de derechos familiares, convirtiendo el caso en un símbolo de justicia para niños huérfanos. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de una verdad terrible. En su lucha por recuperar sus derechos maternales, estaba repitiendo algunos de los mismos errores de Marcos, poniendo sus necesidades emocionales por encima del bienestar de los niños. Pero esa percepción llegó demasiado tarde. Los daños ya estaban hechos y una tormenta aún mayor se estaba acercando. Pero Carmen no sabía que Marcos ya estaba preparando su jugada final y más cruel. Y en solo 48 horas, todo lo que quedaba de estabilidad en su vida sería completamente destruido. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto ahora. En serio, los leo todos y me aseguro de responder a cada uno con mucho cariño. Tu participación lo significa todo aquí. La jugada final de Marcos llegó un lunes gris. Carmen llegó a casa después de una audiencia preliminar y encontró la puerta del piso forzada. Dentro, todo había sido revuelto metódicamente. Cajones abiertos, papeles esparcidos, muebles volcados. Pero lo peor estaba por venir. Una citación judicial sobre la mesa de la cocina informándole de que había perdido temporalmente todos los derechos de visita tanto a Hugo como a Pablo, basada en evidencias de inestabilidad mental y comportamiento obsesivo. Marcos había conseguido una orden de alejamiento, alegando que Carmen estaba acosando a los niños y creando un ambiente emocional tóxico. El piso vacío resonaba con el silencio de la pérdida total. Carmen se sentó en el suelo del salón, rodeada de los escombros de su vida, y por primera vez en semanas no pudo llorar. Era un dolor demasiado grande para las lágrimas. Sus hijos, ambos niños a los que había amado, cada uno a su manera, tenían legalmente prohibido verla. Laura llegó 1 hora después y encontró a su amiga aún en el mismo lugar, mirando al vacío con expresión catatónica. «Carmen», susurró, arrodillándose a su lado. «Vamos a salir de aquí». Carmen negó lentamente con la cabeza. «No hay a dónde ir, lo he perdido todo». El aislamiento que siguió fue devastador. Durante las primeras 48 horas, Carmen permaneció en casa de Laura, pero no conseguía salir de la cama. No comía, no hablaba, solo miraba al techo elaborando escenarios mentales donde todo había salido diferente. Si no hubiera investigado, Hugo todavía estaría cerca de mí en el colegio, murmuraba para sí misma. Si hubiera sido más discreta, Pablo no lo habría descubierto de forma tan brutal. Si fuera mejor madre, habría notado las señales antes. La culpa la consumía como ácido, corroyendo cualquier sentido de autoestima que aún le quedaba. En su momento más bajo, Carmen grabó una serie de mensajes de voz para sí misma, una forma desesperada de procesar el dolor.
Lo he arruinado todo. Su voz salía entrecortada y casi inaudible. Intenté ser la heroína, pero me convertí en la villana. Marcos será un monstruo, pero al menos los niños tenían estabilidad antes de que yo lo hiciera estallar todo. Pablo me odia. Hugo está retrocediendo. Juliana tiene razón. Soy una intrusa en la vida de todos ellos. Quizás lo único maternal que puedo hacer ahora es desaparecer de sus vidas. El monólogo interno continuó durante horas, Carmen confrontando brutalmente cada decisión que había tomado. ¿Por qué no busqué ayuda psicológica cuando empecé a sospechar? ¿Por qué no protegí mejor a los niños durante el proceso? ¿Por qué convertí nuestro dolor privado en un circo público? Cada pregunta era una cuchilla cortando más hondo en heridas ya abiertas. Laura encontró las grabaciones en el teléfono de Carmen y se quedó aterrorizada con el nivel de autodestrucción emocional que su amiga estaba experimentando. Fue Laura quien trajo la primera luz en el túnel oscuro. «Carmen, mírame», dijo sujetando firmemente los hombros de su amiga. «No has arruinado nada. Has expuesto una mentira que estaba destruyendo a 3 niños, Hugo, Pablo y a ti misma, cuando eras la niña que soñaba con ser una madre de verdad». Laura acercó una silla y se sentó directamente frente a Carmen. «Hugo está hablando más desde que te conoció. Pablo finalmente sabe la verdad sobre su origen. Y tú descubriste a tu hijo biológico. Eso no son fracasos, son curaciones». Laura compartió una perspectiva que Carmen no había considerado. ¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y siempre decías que querías ser profesora para salvar a niños perdidos? No has fracasado en eso. Has encontrado al niño más perdido de todos, tu propio hijo, y has traído luz a su vida. Las palabras de Laura tocaron algo profundo en Carmen, un recuerdo de propósito que había sido sepultado bajo capas de culpa y desesperación. «Pero ahora lo he perdido de nuevo», susurró Carmen. «Y he perdido a Pablo también». «No», dijo Laura con firmeza. «Has plantado semillas de amor verdadero en ambos. Las semillas no mueren por las tormentas, se hacen más fuertes». Le mostró a Carmen una serie de vídeos que había encontrado online. Otros padres de niños autistas compartiendo cómo la historia de Carmen y Hugo les había inspirado a luchar mejor por sus propios hijos. No solo has salvado a Hugo, has salvado a cientos de niños cuyos padres vieron tu coraje y decidieron amar mejor. Carmen empezó a ver su situación a través de una lente diferente. Quizás su viaje no era solo sobre recuperar a sus hijos, sino sobre romper ciclos de rechazo y prejuicio que afectaban a innumerables familias. Hugo pasó 12 años creyendo que no era amado completamente, reflexionó en voz alta. Pablo pasó 12 años sin conocer su verdadera historia. Yo pasé 12 años con un vacío en el corazón que nunca entendí. Marcos rompió 3 vidas con una decisión egoísta. La semilla de esperanza que Laura plantó empezó a germinar cuando Carmen recibió una llamada inesperada. Era la señora Amanda, su abogada, con noticias sorprendentes. «Carmen, la enfermera Vera ha conseguido algo importante. Grabó en secreto una conversación con Marcos hace 3 años, donde él confiesa detalles del cambio de los bebés». La voz de Amanda temblaba de emoción. «Es una prueba irrefutable. Podemos tumbar las órdenes de alejamiento y probablemente conseguir no solo la custodia de Hugo, sino también procesar a Marcos penalmente por falsificación de documentos y secuestro». Por primera vez en días, Carmen sintió que la energía volvía a su cuerpo. «¿Por qué Vera guardó esa grabación durante 3 años?» preguntó. «Dijo que siempre supo que algún día necesitaría protegerse», explicó Amanda. «Marcos había empezado a hacerle amenazas sutiles de nuevo, insinuando que si algún día hablaba, él se aseguraría de que nunca más trabajara en ningún hospital del país. Vera grabó las amenazas como un seguro de vida».
Carmen tomó la decisión más valiente de su vida esa noche. Llamó a Marcos directamente, algo que su abogada le había prohibido terminantemente. «¿Diga?» Su voz sonó sorprendida. «Carmen, no deberías estar llamándome». Su voz era tranquila, pero Carmen detectó un nerviosismo subyacente. «Marcos», dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Se acabó. Tengo la grabación donde le confiesas todo a Vera hace 3 años. Tengo las amenazas que le hiciste para que se callara. Tengo los documentos médicos originales que demuestran el cambio». Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando Marcos finalmente habló, su voz había perdido toda la arrogancia. «¿Qué quieres?» Carmen respiró hondo. «Quiero a mis hijos de vuelta. Quiero que confieses públicamente. Quiero que pagues por 12 años de mentiras». Hizo una pausa. «Y quiero que te internes en tratamiento psicológico, porque lo que hiciste no fue solo un crimen. Fue una enfermedad». Marcos intentó una negociación desesperada. «Carmen, no entiendes las consecuencias. Si esto se vuelve penal, no es solo mi vida la que va a ser destruida. Es la de Pablo también. Crecerá sabiendo que el padre que lo crió es un criminal condenado». A Carmen cerró los ojos. Todavía estaba intentando manipularla, usando a Pablo como escudo. «Pablo crecerá sabiendo que el padre que lo crió finalmente eligió hacer lo correcto», respondió ella. «Nunca es demasiado tarde para empezar a ser un hombre honesto». Carmen colgó el teléfono e inmediatamente llamó a su abogada. «Amanda, quiero presentar todas las denuncias posibles mañana por la mañana. Y quiero solicitar una audiencia de emergencia para la reversión de las órdenes de alejamiento». Su voz era firme, decidida. «También quiero que sea público. Nada de acuerdos cerrados, nada de protección para la reputación de Marcos. Justicia completa». Pasó la noche elaborando un plan detallado, no solo para recuperar a sus hijos, sino para asegurar que otras familias nunca pasaran por lo que ellos habían pasado. Carmen decidió que demandaría no solo a Marcos, sino también al Hospital Clínico San Carlos por negligencia y complicidad. Crearía una fundación para apoyar a familias de niños especiales que se enfrentaran al rechazo. Transformaría su dolor en un propósito mayor. A la mañana siguiente, Carmen se vistió cuidadosamente. Un traje de chaqueta azul marino simple pero elegante, el pelo recogido en un moño firme, maquillaje mínimo pero impecable. Cuando se miró en el espejo, vio por primera vez en semanas no a una víctima rota, sino a una mujer guerrera lista para luchar por la justicia. «Hugo», le dijo a su reflejo, «mamá va a por ti». Y fue entonces cuando Carmen hizo lo que nadie esperaba. Organizó una rueda de prensa para esa tarde, invitando a todos los medios de comunicación que habían cubierto el caso. La confrontación final estaba a punto de comenzar, y esta vez no estaba luchando solo por sus hijos. Estaba luchando por todos los niños que merecían un amor incondicional. La rueda de prensa tuvo lugar en el auditorio del Sindicato de Profesores a las 3 de la tarde. Más de 50 periodistas se apretujaban en el espacio diseñado para 30 personas. Las cámaras apuntando al pequeño escenario donde Carmen estaba sentada junto a la abogada Amanda y la enfermera Vera. El aire estaba cargado de expectación. Carmen ajustó el micrófono, sus manos sorprendentemente firmes. «Gracias por venir», comenzó, su voz clara resonando en la sala. «Hoy voy a presentar pruebas definitivas de que Marcos Torres orquestó criminalmente el cambio de 2 bebés hace 12 años». Amanda proyectó documentos en una pantalla grande detrás de ellas. Los historiales hospitalarios originales aparecieron lado a lado con las versiones adulteradas, las diferencias flagrantes, incluso para ojos no entrenados. «Aquí», Amanda señaló con un láser, «pueden ver dónde se alteraron los nombres, dónde se modificaron las horas de nacimiento, dónde se falsificaron las firmas». Los flashes de las cámaras explotaban constantemente. Los reporteros gritaban preguntas unos sobre otros. Carmen continuó,
implacable. Y ahora voy a reproducir una grabación de hace 3 años donde Marcos Torres confiesa detalles de la operación. La voz de Marcos llenó el auditorio a través de los altavoces. Vera, tienes que entender que fue necesario. Ese niño, Hugo, no podía ser mi heredero. No con esas limitaciones. Hice lo que cualquier padre haría para proteger el legado de la familia. La voz de Vera respondía temblorosamente. Pero, señor Torres, usted separó a una madre de su hijo biológico. Marcos se reía fríamente en la grabación. Carmen nunca supo la diferencia. Y nunca lo sabrá si mantienes la boca cerrada como acordamos. El silencio en el auditorio era absoluto. Luego explotó en una cacofonía de voces. Carmen, ¿cómo se siente al oír esto? ¿Cuándo va a demandar? ¿Qué quiere que le pase a Marcos ahora? Carmen levantó la mano pidiendo silencio. Quiero justicia completa, penal, civil y moral. Pero lo más importante, quiero a mis hijos. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, la única evidencia de emoción que permitió que se desbordara. Los testigos en la sala sintieron escalofríos. Aquel era un momento que lo cambiaría todo. Marcos intentó controlar los daños inmediatamente. 40 minutos después de la rueda de prensa, convocó su propia reunión con la prensa, flanqueado por sus caros abogados. Pero esta vez, su confianza habitual estaba visiblemente mermada. El sudor brillaba en su frente bajo las luces potentes. Esa grabación fue sacada de contexto, comenzó, pero su voz salía poco convincente. Estaba discutiendo escenarios hipotéticos con la enfermera Vera. Los reporteros no se tragaron la historia. Señor Torres, la grabación es muy específica. ¿Cómo explica los documentos falsificados? ¿Está admitiendo que cambió a los bebés? La primera resistencia real de Marcos vino cuando amenazó con demandar a Carmen por difamación. Mi clienta tiene pruebas irrefutables, respondió Amanda inmediatamente a través de un comunicado oficial. Cualquier intento de intimidación será visto como obstrucción a la justicia. La tensión escaló cuando Marcos intentó usar su influencia política para retrasar las investigaciones oficiales, llamando a contactos en el gobierno, ofreciendo donaciones estratégicas, movilizando su red de poder. Pero esta vez, la presión pública era demasiado fuerte. Ningún político quería ser asociado al hombre que cambió bebés por prejuicio. La tensión llegó a su punto álgido cuando Carmen y Marcos se encontraron cara a cara por primera vez desde la rueda de prensa. Fue en una audiencia de emergencia, 3 días después, donde la jueza determinaría la reversión de las órdenes de alejamiento. Marcos entró en la sala con su ejército de abogados, pero sus ojos evitaron a Carmen por completo. Ella, por otro lado, lo miró fijamente sin desviar la mirada ni por un segundo. La jueza golpeó el mazo. Señor Torres, señora Ruiz, acérquense. Cuando estuvieron lado a lado frente a la jueza, Marcos finalmente miró a Carmen. Lo que ella vio en sus ojos no fue solo miedo o rabia, sino algo más complejo: vergüenza. Marcos, dijo Carmen en voz baja pero firme, lo suficientemente alta para que él la oyera, me robaste 12 años de mi vida, 12 años de Hugo, 12 años de verdad de Pablo. Marcos abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Por qué?, continuó ella. ¿Por qué no pudiste simplemente querer a tu hijo tal como es? Marcos finalmente encontró su voz. Porque soy un cobarde, susurró, las palabras saliendo con dificultad, como si cada sílaba causara dolor físico. Porque me criaron creyendo que la perfección lo era todo. Porque tenía miedo. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, algo que impactó a todos en la sala, que conocían su reputación de hombre frío. Miré a Hugo en aquella maternidad y vi todos mis propios fallos reflejados. Vi que no era el hombre fuerte que siempre fingí ser, y no pude soportarlo. Destruiste vidas por miedo, dijo Carmen, pero su voz ahora tenía un tono diferente, no de rabia pura, sino de algo más cercano a la tristeza por la humanidad rota del hombre frente a ella. Hiciste daño a Hugo, a Pablo, a mí,
y te destruiste a ti mismo en el proceso. Marcos asintió lentamente. Lo sé, y tendré que vivir con ello el resto de mi vida. Pero Carmen la miró directamente. Al menos déjame ver a Pablo. Puede que no sea mi hijo biológico, pero lo quiero. Eso es real. La jueza intervino. Señor Torres, dadas las pruebas presentadas, me inclino a retirarle toda la patria potestad sobre ambos niños. Marcos palideció. No, susurró. Por favor, no lo haga. Pero la jueza continuó implacable. Sus acciones constituyen delitos graves: falsificación de documentos, secuestro por subterfugio, obstrucción a la justicia. Se abrirá una investigación penal completa inmediatamente. Hasta su conclusión, ambos niños quedarán bajo la tutela temporal de la señora Ruiz con supervisión de los servicios sociales. La sala explotó en murmullos. Marcos cayó de rodillas allí mismo, frente a todos, las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo siento, repetía. Lo siento. Carmen lo miró. Al hombre que había destruido su vida, que había robado a su hijo, que había mentido durante 12 años, y no sintió satisfacción ni venganza, sino solo un vacío cansado. Se estaba haciendo justicia, pero no traía la alegría que ella había imaginado. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas y definitivas. La empresa de Marcos perdió contratos millonarios en 48 horas. Los accionistas abrieron procesos por daños a la reputación corporativa. El Hospital Clínico San Carlos se enfrentó a investigaciones federales sobre prácticas éticas. La doctora Elena y la enfermera Vera recibieron la suspensión de sus licencias médicas mientras esperaban juicio, pero con recomendación de clemencia dadas sus confesiones voluntarias. El doctor Mario Augusto, el jefe de maternidad, fue arrestado intentando huir del país. Pablo y Hugo fueron finalmente autorizados a ver a Carmen un jueves por la tarde. La reunión tuvo lugar en una sala neutral de servicios sociales, con psicólogos presentes. Pablo entró primero con los ojos rojos de haber llorado recientemente. «¿Mamá?», dijo dubitativo. Carmen abrió los brazos y él corrió hacia ella, abrazándola con fuerza desesperada. «Siento mucho todo», sollozó. «No, mi amor», susurró Carmen, acariciando su pelo. «Tú no tienes nada por lo que disculparte. Nada de esto fue culpa tuya». Hugo entró despacio, las manos balanceándose en su patrón familiar de ansiedad. Carmen se arrodilló a su altura. «Hola, Hugo». Él no la miró directamente, pero dijo en voz baja: «¿Profe Carmen es mamá de verdad?». Carmen sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Sí, mi amor. Mamá siempre ha sido tu mamá. Desde el primer día que naciste». Hugo procesó eso durante largos segundos. Entonces, por primera vez en su vida, se acercó voluntariamente y abrazó a alguien. El abrazo fue rígido, torpe, pero real. Y Carmen sintió que los pedazos rotos de su corazón empezaban a juntarse de nuevo. Laura presenció todo a través del cristal de espejo y lloró de alegría. La abogada Amanda sonrió por primera vez en semanas. Incluso los psicólogos presentes tuvieron que secarse las lágrimas discretamente. Era una catarsis completa, el momento que todos habían esperado, sufrido y por el que habían luchado para alcanzar. Se había hecho justicia, la verdad había triunfado, y el amor verdadero finalmente había encontrado su camino. Pero la historia no termina con la victoria en el tribunal, porque 3 meses después, las consecuencias a largo plazo aún debían ser enfrentadas y nuevas decisiones difíciles esperaban a Carmen. 3 meses después del juicio, la vida de Carmen se había transformado de formas que ella jamás imaginó posibles. Se mudó a una casa más grande en Mirasierra, con 3 habitaciones y un jardín pequeño pero acogedor, donde Hugo plantaba flores todas las mañanas. El niño aún tenía sus desafíos con la comunicación, pero ahora decía frases completas cuando se sentía seguro. «Mamá, mira», decía orgulloso, mostrando cada nueva flor que se abría.
Carmen pasaba horas allí con él, simplemente sentada en el césped, observando a su hijo descubrir el mundo a su propio ritmo. Pablo había hecho las paces con su compleja identidad. Seguía llamando mamá a Carmen, pero ahora también visitaba a Juliana quincenalmente, conociendo la historia de Claudia, su madre biológica. «Es raro», le confió una noche a Carmen, «pero creo que puedo tener dos historias. La historia de dónde vengo y la historia de quién me crío». Carmen lo abrazó fuerte, orgullosa de la madurez que demostraba. Juliana, por su parte, retiró la demanda de custodia después de darse cuenta de cuánto quería Pablo a Carmen, acordando que lo mejor para el niño era la estabilidad con visitas regulares. Marcos cumplía una condena de 3 años de prisión por falsificación de documentos y obstrucción a la justicia, pero había recibido permiso para visitas supervisadas con Pablo una vez al mes. Las primeras visitas fueron tensas y silenciosas, pero gradualmente padre e hijo empezaron a reconstruir una relación basada en la honestidad por primera vez. Marcos inició terapia intensiva en prisión y escribió largas cartas a Carmen pidiendo perdón. Cartas que ella leía, pero que raramente respondía. Aún no estaba lista para perdonarlo completamente, pero la rabia se había transformado en algo más cercano a una triste aceptación. Laura permaneció como la roca inquebrantable en la vida de Carmen, ayudando con los niños, organizando la nueva casa y siendo la tía que Pablo y Hugo necesitaban. La enfermera Vera recibió una sentencia suspendida a cambio de su testimonio crucial y trabajo comunitario, enseñando ética médica en universidades. La doctora Elena perdió su licencia permanentemente, pero encontró un propósito trabajando en organizaciones no gubernamentales que luchaban por los derechos de niños especiales. Amanda continuó como abogada de Carmen, ahora enfocándose en crear un precedente legal que previniera casos similares en el futuro. Un sábado por la mañana, Carmen se despertó y preparó el desayuno para sus 2 hijos. Pablo ayudaba a hacer tortitas, mientras Hugo organizaba los cubiertos por tamaño en la mesa, su forma particular de contribuir. La cocina olía a canela y vainilla. La luz dorada del sol entraba por las ventanas. Era una escena de normalidad absoluta que 3 meses atrás parecía imposible. «Mamá», preguntó Pablo mientras daba la vuelta a una tortita, «¿eres feliz ahora?» Carmen se detuvo, considerando la pregunta cuidadosamente. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondió honestamente. «La felicidad real no es la ausencia de dolor, es la paz a pesar de él». Hugo comió su tortita en silencio, pero a mitad de la comida hizo algo extraordinario. Miró directamente a Carmen y dijo: «Mamá, te quiero». Eran palabras que los terapeutas habían dicho que tal vez nunca conseguiría expresar verbalmente. Carmen se congeló, las lágrimas llenando instantáneamente sus ojos. «Yo también te quiero, mi hijo. Siempre te he querido, desde el primer segundo que exististe». Pablo sonrió, secándose sus propias lágrimas discretamente. Era un momento que simbolizaba no solo su viaje, sino la transformación completa que todos habían experimentado. La escena contrastaba perfectamente con aquel día terrible en el juzgado 3 meses antes. Entonces, Carmen estaba rodeada de abogados, jueces y tensión, luchando por el derecho a ser madre. Ahora estaba simplemente siendo madre. No había perfección, no había garantías, mas había amor real y verdad finalmente expuesta. «¿Sabéis lo que he aprendido?», dijo Carmen a los niños mientras limpiaban la mesa juntos. «La familia no va de sangre o papeles legales. Va de elegir, cada día, elegir amar, elegir estar presente, elegir luchar por lo que es correcto». Carmen había fundado el Instituto Hugo Ruiz, una organización dedicada a apoyar a familias de niños autistas y con otras necesidades especiales. La primera sede funcionaba en el salón de su propia casa, pero ya había recaudado fondos suficientes para un espacio propio. «He transformado mi dolor en propósito»,
explicó en una entrevista reciente. Cada familia que ayudamos honra no solo a Hugo, sino a todos los niños que fueron rechazados por no encajar en moldes de perfección imposibles. El instituto ofrecía terapias subvencionadas, grupos de apoyo para padres y defensa legal para familias que enfrentaban discriminación. La transformación interna de Carmen era aún más profunda que la externa. Había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Que la verdadera maternidad trascendía la genética e incluía elecciones diarias de amor incondicional. Que el perdón no significaba olvidar, sino liberarse del peso de la amargura. Podría haber dejado que la rabia me consumiera. Reflexionó en una charla para un grupo de mujeres. Podría haber pasado el resto de mi vida como una víctima, pero elegí ser una superviviente. Y después elegí ser una guerrera. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que todo el mundo decía que era imposible? ¿Has tenido que reconstruir tu vida completamente cuando se desmoronó? Muchas de nosotras conocemos el dolor de descubrir que las verdades que creíamos eran mentiras. Conocemos el peso de las elecciones difíciles entre la justicia y la paz. La historia de Carmen nos recuerda que nunca es tarde para buscar la verdad, que el amor verdadero siempre encuentra el camino y que nuestra mayor fortaleza viene de la vulnerabilidad transformada en propósito. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación donde tuviste que elegir entre la comodidad de la mentira y el dolor de la verdad? ¿Cómo te reconstruiste después? Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy. No estás sola en este viaje. Suscríbete al canal. Deja tu like si esta historia ha tocado tu corazón. La próxima semana traeremos la historia de una abuela que descubrió un secreto de familia guardado durante 40 años. Recuerda, el coraje no es no tener miedo. Es hacer lo que es correcto, incluso cuando te tiemblan las manos. Hasta pronto, y que encuentres tu propia fuerza en las historias que compartimos aquí.